Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre, por tu presencia, mi Señor. Toma el control, Espíritu Santo, y sé tú hablándonos en esta hora, Padre. Queremos escuchar tus palabras, mi Dios, que tú nos hables, nos edifiques, nos transformes a través, Señor, de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Glorifícate en esta hora, Padre, y recibe la alabanza y la adoración, mi Dios, que es solo para ti, precioso Jesús. Solamente a tu nombre sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos en Moisés Ministerios Proféticos y hoy quiero compartirles un tema al cual he puesto pelea por tu corona. Y nos vamos a estar basando en el libro de Apocalipsis, su capítulo 2, del verso 8 al 11. Hay gente que le da miedo cuando escucha hablar del libro de Apocalipsis, porque dice, trae pura tribulación, puras cosas malas, podríamos decir. Pero realmente el libro de Apocalipsis es un libro de promesas. Es un libro de esperanza para la iglesia. Y en esta hora yo le voy a hablar sobre
este capítulo, su verso 2, capítulo 2, versos 8 al 11. Quizás usted ha escuchado ya hablar sobre este tema. Dice la palabra de nuestro Dios: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La corona simboliza la nobleza, la realeza y la autoridad que se lleva en la cabeza. Cuando usted ve a una persona que tiene una corona, inmediatamente lo primero que viene a su mente es que pertenece a una posición alta, a la realeza, a la nobleza. Y eso le da autoridad de una forma inmediata sobre todos los que están a su alrededor. Cuando tú portas la corona que el Señor nos ha prometido, que Dios nos da como hijos, eso nos hace ser diferente a las demás personas. Quizás usted diga, pero ¿dónde está esa corona? En el mundo espiritual dice la palabra que nosotros hemos sido hechos reyes y sacerdotes. Por lo tanto, en el mundo espiritual hay una corona sobre cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Y eso nos da autoridad sobre todo principado y potestad, sobre el mismo Satanás y sus demonios. Es por eso que hoy yo le quiero hablar. Dice la palabra de Dios ahí en el verso 8. Hablando Dios dice a la iglesia Esmirna. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Es decir, al pastor. Cuando nosotros encontramos esta palabra, escribe al ángel de la iglesia tal, se está refiriendo al pastor que está sobre esa iglesia. Y dice, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Aquí se refiere al Señor Jesucristo. Aquel que vino a esta tierra, caminó entre nosotros, pero fue crucificado, fue muerto. Pero dice la palabra que al tercer día resucitó. Y Él está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Esta palabra nos habla de esperanza. Que si Él murió, también resucitó. Y si Él murió y resucitó, nosotros, aunque muramos, un día vamos a resucitar con Él. Un día vamos a volver a vivir para estar con Él. Hoy en día han fallecido muchísimas personas, miles de personas, en diversas circunstancias. Pero algo que ha causado mucha muerte ha sido esta pandemia. Pero esas personas que murieron y que murieron creyendo en el Señor, siendo fieles a Él, un día ellos se van a levantar de entre los muertos. Un día ellos van a volver a la vida. Y no una vida como la que hoy tenemos, sino una vida eterna. Es por eso que esta palabra nos da esperanza. San Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Habla de esperanza, aún después de la muerte. Hay esperanza para aquel que cree en Jesucristo. Pero también aquí nos habla de la experiencia personal cuando Él estuvo en esta tierra.
Él se puede identificar con los 5 millones de creyentes que fueron martirizados durante ese periodo, ya que la hostilidad y la agresividad de los judíos en contra de los cristianos era grande. Es por eso que la palabra de Dios les llama sinagoga de Satanás. Dice la palabra, vamos a ver 7 características de la iglesia. Y la primera es que Dios le habla y le dice, yo conozco tus obras. Muchas veces quizás sientes que nadie se da cuenta de lo que tú haces en la iglesia. Muchas veces quizás dices que yo vengo limpio, acomodo y nadie se da cuenta. Déjame decirte que Dios sí te está mirando. O tal vez eres de los que piensan cuando andas fuera de la iglesia, fuera de casa, dices, nadie me va a ver lo que voy a hacer. Puedo irme a fumar un cigarro, a tomarme una cerveza, quizás un baile y nadie me ve de la iglesia, nadie se va a enterar. Dice el Señor, yo conozco tus obras. Apocalipsis 20:12 dice que fueron juzgados todos por los libros que fueron abiertos. Y en él estaban escritas todas las cosas que habían hecho. Un día el Señor Jesucristo va a volver. Y ese día dice que los libros no habla de un solo libro. Porque se menciona mucho el libro de la vida y de la muerte. Pero la Biblia nos menciona que hay más libros todavía. Y dice, fueron abiertos los libros. Hablando de varios libros. Y fueron juzgados cada uno de acuerdo a las obras que en él estaban escritos. Es decir, amado hermano, amada hermana que nos estás mirando. Hay un registro de todo lo que tú estás haciendo. En ese libro está escrito el día 8 de septiembre del 2020. Juan Gutiérrez escuchó la palabra de Dios, pero se negó a aceptarlo. El día 8 de septiembre, Juanita Rodríguez se fue de pinta con sus amigas. Y todo lo que tú haces está quedando registrado. Y un día vamos a ser juzgados todos. Dice la palabra, grandes y pequeños. Vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras. Así que quizás lo que tú haces en lo oculto, en el baño de tu casa donde nadie te ve, en el callejón oscuro, debajo de los puentes o no sé, en cualquier lugar donde tú has pensado que el pastor no te ve, que las hermanas no te ven, que tus padres no te ven. Dios te está mirando y está notando todo lo que tú estás haciendo. Es por eso que tenemos que tener cuidado con nuestras obras, porque ellas mismas van a ser las que nos van a juzgar. Número 2. La tribulación. El verso 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. La iglesia de Esmirna estaba sufriendo persecución bajo el dominio romano durante 249 años. Habían sufrido persecuciones. El pueblo romano estaba matando a todos los discípulos de Jesús, a los apóstoles, aquellos que creían en Jesucristo. Quizás esta parte no está tan lejos de la iglesia de hoy en día. Y no me refiero a la persecución de un pueblo romano, sino a la persecución que el mismo Satanás está levantando a nivel mundial en contra de la iglesia de Dios. Porque podemos darnos cuenta que cada día la libertad de servirle a Dios se va restringiendo. Hoy en día, si tú te niegas a casar a una pareja homosexual como ministro de Dios, hay un castigo, hay cárcel de por medio. Hoy en día hay iglesias donde le dicen puedes abrir pero no puedes cantar ni puedes orar audiblemente.
Hay lugares donde se les ha amenazado que si abren les van a cortar la luz, los van a multar, y de esto podemos ver muchas noticias. Quizás tú digas, no hay persecución porque no ves soldados que vienen a tu casa y tocan preguntando si eres cristiano. Pero en el mundo espiritual esto se llama persecución. Y esto ha comenzado a suceder porque a la iglesia se le está restringiendo, a la iglesia se le está obligando a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Estaba sufriendo persecución. La palabra Esmirna significa mirra, que es sufrimiento. Esta ciudad se encuentra hoy en día en Turquía y se llama Izmir, pero también es conocida como la corona de Asia. Allí habían templos y edificios elegantes dedicados a Zeus, a Diana, a Apolos, Afrodita. Dice que era un centro musical, era una ciudad muy importante. Pero también en esa ciudad fue donde Policarpo, un pastor, discípulo del apóstol Juan, dice que fue muerto, fue quemado vivo, porque se negó a blasfemar, a maldecir el nombre de Dios. A este hombre le dijeron, maldice el nombre de Dios y vas a vivir. Pero él dijo, ¿cómo yo voy a maldecirlo si todo lo que he recibido de él ha sido bueno? ¿Cómo nosotros como iglesia podemos negar el nombre de Dios cuando todo lo que hemos recibido de él han sido bendiciones? ¿Acaso no es suficiente la vida? Hay quienes buscan un milagro cada mañana. Pero el hecho de despertar es un milagro, porque muchas personas ya no tienen la oportunidad de ver un día más. Pero el Señor a ti te ha concedido un día, y eso es un milagro. ¿Acaso Dios merece que nosotros le demos la espalda cuando Él ha sido tan bueno con nosotros? Policarpo se negó rotundamente a negar a Dios. Y dice que fue quemado vivo. Después de la muerte de Juan el apóstol, hasta el edicto de tolerancia hacia los cristianos, emitido por el emperador Constantino en el año 314 después de Cristo, la persecución cristiana cesó. Pero durante ese periodo sucedieron muchas cosas en contra de los hijos de Dios. Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Más que felices, dice, feliz te debes de sentir cuando hay persecución a causa de la justicia de Dios. Esto está escrito, amados hermanos. Esto tiene que suceder porque dice que ni una palabra, ni una tilde de lo que aquí está escrito va a quedar sin que se cumpla. Pero dice la palabra, son bienaventurados los que padezcan persecución, porque de ellos, dice, es el reino de los cielos. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La palabra no nos dice, ¿verdad? Vas a servirle a Jesús, todo va a ser color de rosa, no te va a pasar nada. No nos dice eso. Nos dice todo el que quiera vivir piadosamente, conforme a la palabra de Dios, va a tener que pasar persecuciones, dice la palabra. Es una etapa muy difícil la que esta iglesia estaba viviendo. Pero la palabra del Señor nos sigue hablando y dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Número 3. Esmirna era una ciudad comercial. Decíamos que tenía templos majestuosos. Era un centro musical.
Era una ciudad muy rica, tenía muchos mercaderes, bajaban a ella. Los habitantes de Esmirna, todos eran ricos. Pero dice, yo conozco tu pobreza, y dice, pero tú eres rico. ¿Por qué el Señor le hablaba y le decía, eres pobre cuando tú eres rico? Porque en la ciudad había persecución, y cuando alguien se convertía al cristianismo, era despojado de todos sus bienes, era despojado de sus riquezas y era perseguido. Por eso esta gente iba y se refugiaba en lugares apartados, donde no tenían casas, donde no tenían dinero, donde no tenían propiedades. Mucha de esa gente que pertenecía a esta iglesia, habían sido esclavos que habían huido de sus amos. Por eso le dice, yo conozco tu pobreza, eres pobre aunque tú eres rico. No tenían nada, lo habían perdido todo a causa del evangelio. Si hay alguien que conoce tus necesidades, amada iglesia, ese es Dios. Quizás tú digas, hoy yo no tengo ni un plato de comida en mi mesa. El pastor ni cuenta se da, los hermanos ni siquiera saben. Pero Dios sí lo sabe. Y Él es el que suple todas nuestras necesidades. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, Él va a suplir todas nuestras necesidades. Él nos va a proveer todo lo que necesitamos. Quizás aquí digamos somos pobres, pero en realidad somos ricos, porque nuestro tesoro, dice la palabra, no está en esta tierra, donde el orín y la polilla corrompen, sino en el cielo, donde el orín y la polilla no pueden entrar. Dice la Biblia, hacer tesoros en los cielos. Cuando usted le sirve al Señor, usted está haciendo tesoros en los cielos. Lucas 12:22-30 nos dice, no te afanéis por qué habrás de comer o qué habrás de vestir. Si Dios viste a los lirios del campo, dice, ni aun Salomón se vistió con esos colores tan hermosos, con esa majestuosidad como ellos. Si Dios alimenta a las aves de los cielos, ¿no lo hará contigo también? Gloria a Dios. Dice la palabra, continuamos leyendo el verso 9, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El apóstol Pablo nos habla en Romanos 9:6 que no todo Israel es Israel. Un judío, un hebreo, no solamente lo es por su raza o por su nacionalidad, sino es judío por seguir sus prácticas, sus costumbres, su religión, por practicar sus costumbres. Entonces nos habla que en la época de Esmirna habían judíos que habían nacido en su nación, eran de raza judía, pero que se habían ido tras otras religiones, tras otras costumbres. Y aquellos que decían ser judíos, conociendo la ley, conociendo la palabra de Dios, ellos mismos blasfemaban en contra del nombre de Dios, practicando idolatrías, practicando rituales que iban en contra de la palabra de Dios. Habían nacido y vivido en el pueblo de Israel, pero habían adoptado una cultura y una religión diferente a la que se les había enseñado. Ellos eran los que estaban en contra de los mismos cristianos. Por eso la Biblia dice que ellos eran sinagoga de Satanás,
porque se reunían para maquinar mal o daño en contra de la iglesia. Dice la palabra de Dios en el verso 10, punto número 5. No temas en nada lo que vas a padecer. Dice, no temas. Una palabra de aliento, de ánimo. Esta palabra se encuentra 365 veces en la Biblia. Si usted la busca, usted tiene una palabra diario que le va a decir no temas. Y es que el temor, amada iglesia, te paraliza. El temor no te deja avanzar. El temor te frustra, no te deja hablar ni actuar. Te incapacita. Hay gente que hoy en día no quiere salir a la calle porque tiene temor a contagiarse. Tiene temor a que lo asalten. Tienen temor a un accidente, a muchas cosas. Hay gente que no quiere viajar porque tiene temor a que el autobús donde vaya se accidente o que el avión se caiga. Y el enemigo ha usado esto como una arma poderosa, ha introducido miedo en nuestras personas, en nuestra gente. Y mucha gente hoy está padeciendo de angustia, de ansiedad a causa del temor. Hay gente que por temor a hablar no comparte la palabra de Dios. Hay gente que por temor sus ministerios se han venido abajo. Ministerios que no han podido despegar a causa del miedo, porque el miedo te paraliza, no te deja avanzar. Hay gente que no tiene nada hoy en día en lo secular porque tiene miedo, porque dice, es que yo no soy capaz, es que yo eso no lo puedo hacer. Miedo. Y dice el Señor hablándole a la iglesia, no temas. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Tú no estás sola, amada hermana, amado hermano. Dios está contigo. Isaías 41:13 dice, no temas porque yo te ayudo. En aquello que tú crees que no puedes, que es imposible, Él te dice, yo te ayudo. Gloria a Dios. El Evangelio según San Juan 16:33 nos dice, hablando Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Vas a tener aflicción, vas a sufrir, vas a pasar necesidades. Pero no temas, confía, porque yo he vencido, dice el Señor Jesús. Así que el temor o el miedo no es de Dios. Y si usted está teniendo miedo en este momento, dígale, miedo, en el nombre de Jesús te vas. Porque dice la palabra que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos un enemigo, dice Primera de Pedro 5:8. Y este texto no lo sabemos, dice que nuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar, anda como un león rugiente. Es decir, Él no va a esperar a que usted vaya a Él, Él viene a buscarle a usted. Es por eso que usted no puede tener miedo. Usted se tiene que levantar en la autoridad de Jesucristo y empezar a contrarrestar todos los dardos de fuego del enemigo. Colosenses 2, de su verso 13 al 15, nos habla que estando muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida juntamente con Él, perdonando, dice, nuestros pecados y anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola, dice, de en medio y clavándola en la cruz. Despojó a los principados y a potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, Satanás y su ejército ya fue derrotado. Ellos ya fueron derrotados en la cruz del Calvario. Así que, amada iglesia, no tienes por qué temer lo que Él quiera levantar en contra de tu vida.
porque simplemente Él ya está derrotado. Y en Cristo nosotros somos más que vencedores. Gloria a Dios, aleluya. Número 6, dice la palabra: tendréis aflicciones, tribulaciones por 10 días. En el verso 10 dice: no temas lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Tremenda esta palabra, amada iglesia. Yo creo que nadie quiere pasar por momentos así. Aquí vemos que el tiempo de Dios no es igual a nuestro tiempo. En segunda de Pedro, su capítulo 3, 8 y 9 dice: para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Es decir, el crono del hombre no es igual al kairos de Dios. El crono del hombre se divide en 24 horas. El kairos de Dios no tiene principio ni fin. Por eso es que nuestro tiempo es muy diferente al de Dios. Cuando Él habla de 10 días, está hablando de 10 periodos diferentes que el pueblo de Esmirna o la iglesia de Esmirna iba a pasar. En la historia nosotros podemos encontrar estas 10 etapas, las cuales decimos que duraron 249 años. Primero, cuando el emperador Nerón, en los años 64 al 68 después de Cristo, se levantó en contra de la iglesia. Este decapitó al apóstol Pablo. Pero después de él gobernó Domiciano en los años 95 al 96 después de Cristo. Y dice que fue peor que Nerón. Este emperador exilió a Juan el apóstol a la isla de Patmos después de haberlo echado en una olla hirviendo de aceite. Posteriormente gobernó Trajano en los años 104-117. Dice que había un cristiano llamado Ignacio, el cual fue quemado en la hoguera por este emperador. Luego se levanta Marco Aurelio en los años 161-180 después de Cristo. Este quemó a Policarpo. Decíamos que él fue un pastor que se negó a blasfemar en contra del nombre de Dios, a negar su fe en Dios, y fue quemado vivo. Maximiliano gobernó en los años 235 al 253 después de Cristo. También estuvo Severo en los años 200-211 y Decio en los años 250 al 253. Este implementó el Coliseo romano. Por si fuera poco la persecución, el despojo de sus propiedades, el meterlos a la cárcel, la decapitación, la exiliación. Dice que este implementó el Coliseo romano. Usted puede leer la historia en los mártires de la fe. Dice que este Coliseo era llevado, la gente, los cristianos eran llevados ahí. Y sacaban a los leones que tenían días sin comer. Y los echaban a la gente para que se los comiesen, para que los matasen. Y aquellos que no morían destrozados por los leones, los gladiadores venían y los mataban a espadas. Miles de cristianos murieron en ese coliseo. Les servía de diversión a este emperador Decio y su gente. Ellos disfrutaban el dolor de esta gente que estaba siendo muerta a causa de los leones y los gladiadores. Después de él se levantó Valeriano en el año 257 al 266.
y Aureliano en los años 270 al 275 después de Cristo. Pero el último, Diocleciano, que gobernó en los años 303-313, fue el peor, dice, de todos los emperadores. Fueron 10 etapas o 10 emperadores que gobernaron sobre el pueblo de Israel y que causaron grande sufrimiento al pueblo de Dios. 249 años bajo el yugo de Roma, sufriendo tribulaciones, muertes. Dice la palabra, dice, tendréis aflicciones, tendréis tribulaciones. Esto lo leíamos y decimos, es cierto, se va a cumplir. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles, amada iglesia. Tienes que despertar porque la venida de nuestro Señor se acerca. Y cosas peores aún vendrán. No podemos quedarnos inertes. No podemos quedarnos quietos. Porque la palabra del Señor se está cumpliendo. Dice la palabra al punto número 7, hablando ahí mismo en el verso 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay una promesa de Dios para aquel que a pesar de todo lo vivido permanece fiel. Hay una promesa de Dios para aquel que persevera hasta el último momento. Para aquellos que a pesar del dolor, de la angustia, dicen, Señor, yo creo en ti, yo confío en ti. Quizás hoy estás enfermo y el doctor te ha dicho, ¿sabes qué? Tus días son pocos. Pero ahí donde tú estás, Señor, yo confío en ti. Y yo sé, Señor, que hasta el último momento, mi último respirar, va a ser para ti, Señor. Quizás hoy tú no tengas nada en tu mesa, pero a pesar de no tener nada, dile, Señor, yo creo en ti, confío en ti. Yo te amo, Señor, a pesar de que no tengo nada. Yo te amo, porque mi amor por ti, Señor, no consiste en lo que yo tenga, ni en lo que yo esté viviendo. Mi amor por ti consiste en lo que tú ya hiciste en la cruz del Calvario por mí. Gloria a Dios, aleluya. En la Biblia existen más de 3.665 promesas. Y Dios no es hombre, dice la palabra, para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Vale la pena servirle a Dios, amada iglesia. Vale la pena permanecer fiel. Vale la pena creer en ese Dios todopoderoso, servirle a Él, entregarnos a Él. Vale la pena, no importa lo que estés pasando, no importa lo que venga, vale la pena porque hay una recompensa para tu vida. Hay una recompensa que Él ha prometido y Él lo va a cumplir. Dice la palabra en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque a él se le dará la corona de vida eterna. Aquel que dice, yo no te niego, Señor, pase lo que pase. Yo creo en ti, mi Señor. Moody dijo, aquel que ha nacido una vez debe morir 2 veces. Pero aquel que ha nacido 2 veces debe morir una sola vez. Gloria a Dios. Romanos 8:35 nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Qué nos separará del amor de Cristo, amada iglesia? ¿Qué es lo que te ha separado, te ha alejado de ese gran amor que un día tú dijiste tenerle al Señor? ¿Qué es aquello que nos puede apartar de nuestro amor por Él? Dice, tribulaciones, angustia, persecución, espada, hambre, desnudez. Yo creo que nada.
Primera de Pedro 3:17 dice, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si así es la voluntad de Dios, y si así lo quiere, que haciendo el mal. Es mejor padecer cumpliendo la palabra de nuestro Dios. Es mejor padecer haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer, que padecer en el infierno por hacer todo lo contrario a la palabra de Dios. Vale la pena, amada iglesia. Vale la pena, hermanos, servirle al Señor. La Biblia nos muestra muchas recompensas, pero dice aquel que persevere hasta el fin. Dice, al que no se dé por vencido a mitad del camino, aquel que no se regresó, aquel que no negó de su palabra, sino que hasta el último momento, hasta el último suspirar que Dios le conceda o le haya concedido, permaneció fiel. Dice en Primera de Corintios, nos habla en su capítulo 9 al 25, que hay una corona incorruptible. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré una corona incorruptible. Segunda de Timoteo 4:8 nos habla de la corona de justicia, que el juez justo se dará a todos aquellos que le aman. En Primera de Pedro 5:4 nos habla de la corona de gloria, y Apocalipsis 2:10 nos habla de la corona de la vida. Hay una corona que te está esperando, amada hermana, amado hermano. Pelea por obtenerla. No dejes que nadie te quite tu corona. No dejes que el enemigo te la arrebate. Pelea por ella. Vale la pena todo lo que vas a padecer para obtener esa corona que el Señor tiene preparado para nosotros. Es por eso que yo le decía, esta palabra no es para tener temor, sino es una palabra de aliento, de esperanza, que nos habla que a pesar de lo que estemos viviendo, lo que podamos vivir, hay una recompensa, hay algo aún mucho mejor que te está esperando. Y no me refiero a esta tierra, sino a la patria celestial, donde un día vamos a estar junto con nuestro Dios. Dice la palabra, al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga. Y yo creo que tú estás escuchando en esta noche. Dice, el que venciere, no sufrirá daño en la muerte segunda. Porque ya no habrá más muerte para aquel que murió creyendo en el Señor, sino habrá un cielo nuevo, una tierra nueva y una recompensa para su vida. Yo te voy a invitar en esta noche, amada iglesia, amado hermano, amada hermana que nos ves, para que juntos oremos. Si hay algo por lo cual tú estás pasando, sientes que tu vida estás pasando tribulación, angustias, problemas, necesidades, yo te voy a invitar que esta noche le digamos al Señor que sea Él fortaleciéndonos, para que tu fe no desmaye, para que tus fuerzas no te falten, para que puedas llegar hasta la meta. Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera. Por lo demás, me está esperando, dice, la corona de justicia que el juez justo me dará, y no solo a mí, sino a aquellos que le aman. He peleado la batalla, la buena batalla, no cualquier batalla, amada hermana, la buena batalla. He acabado mi carrera. Que un día nosotros podamos decir como Pablo, Señor, he acabado mi carrera. Ahora solamente me resta esperar esa corona que tú tienes para mí. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar, porque la venida de Cristo se acerca. Pronto, amada iglesia, seremos llevados con Él y esa recompensa viene sobre tu vida. Amado Dios que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, digno eres, Padre, de ser exaltado. Digno eres, Señor, de ser glorificado, amado Dios.
porque no hay nadie, Señor, como tú, porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas, Padre. Por eso te exaltamos y te glorificamos, porque sabemos, Señor, que lo que tú has prometido sobre nuestras vidas, tú lo vas a cumplir, amado Dios. Esta noche, Padre eterno, te presento la vida de aquellos, Señor, que están mirando esta transmisión, aquellos a donde habrá de llegar esta transmisión, Padre, para que seas tú fortaleciéndolos. Tú conoces lo que están pasando. Dice tu palabra: yo conozco tus obras, tus aflicciones, tu pobreza. Yo conozco lo que tú estás viviendo. Tú eres el único que lo conoces, Padre. Pero yo te pido que tú los afirmes en su fe, que no permitas que su fe decaiga, no permitas que sus fuerzas, Señor, desfallezcan, sino que tú los envistas de poder y de autoridad, que tú les des nuevas fuerzas, Señor, como los búfalos, que tú los renueves cada día, Señor, como las águilas, Padre, y que seas tú peleando, Señor, junto con ellos esta batalla, Señor, lo que ellos estén pasando. Padre mío, extiende tu manto de misericordia sobre ellos, ahí donde se encuentran, Padre. Y sé tú, Señor mío, tomándolos de tu mano poderosa. En esta hora, mi Jesús amado, por la autoridad de Jesucristo que nos ha sido dado, atamos todo espíritu de temor en el nombre de Jesús de Nazaret y lo echamos fuera de sus vidas. Todo espíritu de temor, de angustia, de ansiedad se va ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos libertad sobre ellos, Padre eterno, para que ellos puedan continuar peleando la buena batalla, para que ellos puedan continuar, amado Dios, glorificando tu nombre, Padre. Afirma tu iglesia, mi Dios. Prepara tu iglesia, Señor, para tu venida, para ese encuentro, Señor, contigo. Que seamos una iglesia, Señor, perseverante, una iglesia fiel, a pesar, Señor, de todo lo que está aconteciendo, a pesar de todo lo que venga, Señor. Que nuestra fe sea cada día más grande y más firme, mi Señor Jesús. Pongo en tus manos la vida de cada uno de los que nos están viendo, mi Dios, para que tú obres conforme a sus necesidades y conforme a su corazón, Padre. Los bendecimos tu iglesia, Padre, y te damos a ti la honra y la gloria. A ti que vives y reinas, Padre, por los siglos de los siglos. Santo, santo, santo es tu nombre, mi Señor. Recibe la alabanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a tu nombre, mi Jesús. Amén. Que el Señor me las bendiga, amados hermanos. Y nos vemos mañana en Mujeres Procesadas. No olvide compartir esta transmisión para que muchas personas más sean bendecidas. Que el Señor me los guarde. Amén.